Dijeron que nunca volvería a caminar. El médico firmó su futuro antes de que cumpliera 5 años. Dentro de la finca Gran Blackwood, el joven Ethan Blackwood vivía como un príncipe, pero encadenado a su silla de ruedas. Entonces, una mañana cualquiera, la criada de la familia, Grace Miller, intentó algo que ningún experto había considerado jamás. Lo que sucedió después aturdió al niño y aterrorizó a su poderoso padre. En lugar de gratitud, Grace fue expulsada humillada, amenazada con desaparecer para siempre. Pero las cámaras dentro de la mansión captaron algo que Richard Blackwood no pudo borrar. Un secreto que podía destruir el orgullo de su familia o reconstruirlo de las cenizas. ¿Qué revelaban las imágenes? ¿Y por qué todos estaban tan desesperados por silenciar a Grace? La finca Blackwood era un palacio de cristal y piedra encaramado sobre el Hudson como un monumento a la riqueza y el poder. Pero entre esos muros de mármol, la vida de un niño había quedado reducida a sombras. Ethan Blackwood, de 8 años, nació en un entorno de privilegios inimaginables. Y, sin embargo, no podía hacer lo único que todo niño da por sentado. Nunca había caminado. Los médicos habían hablado con firmeza. Sus piernas nunca lo sostendrían. Para su padre, Richard Blackwood, un multimillonario capaz de manipular los mercados con una sola llamada telefónica. El veredicto había sido como una maldición grabada en piedra. Lo había intentado todo: especialistas de Suiza, clínicas en Alemania, cirujanos de Boston, pero todos se marchaban con las mismas palabras frías: imposibles. Y luego estaba Grace Miller. Grace no era médica ni terapeuta. Era la mujer de la casa, cuya piel oscura y orígenes humildes la hacían casi invisible dentro de la mansión dorada. Cada mañana, recorría los interminables pasillos, en silencio, cargando sábanas o bandejas. Para la mayoría, era solo una sombra más en la finca Blackwood. Pero para Ethan, era la luz del sol. Los ojos del niño se iluminaban cada vez que ella entraba. Grace, ¿me contarías una de las historias de tu abuela?, le rogaba, apretándole la mano como si fuera la única atada a un mundo más allá de su silla. Grace siempre obedecía a su cálida voz, llenando su habitación estéril con leyendas de resiliencia, de guerreros y canciones ocultas. Para Ethan, que solo había conocido la soledad y la compasión, Grace se convirtió en la esperanza misma. Sin embargo, no todos la veían así desde la puerta. Richard Blackwood solía observar esos momentos con los ojos entrecerrados. Admiraba su paciencia, pero despreciaba lo que él llamaba sus fantasías. Más de una vez, la interrumpió con su voz resonante. «Señorita Miller, está aquí para atender sus necesidades, no para llenarle la cabeza de sueños». Grace inclinaba la cabeza cortésmente, pero en su interior se negaba a disculparse. Sabía que Ethan necesitaba algo más que cuidados. Necesitaba creer, y Ethan creía. «Un día pasearé a Grace, y cuando lo haga, me llevarás al parque del que me hablaste. Escucharemos a los pájaros cantar secretos que nadie más comprende». Grace sonreía, ocultando el dolor en su pecho. «Sí, Ethan». Un día, las paredes de la finca Blackwood llevaban susurros. Los sirvientes murmuraban que Grace se estaba acercando demasiado al chico. Algunos retiraban las manos cuando las de ella rozaban las suyas en la mesa del comedor. El prejuicio pesaba tanto en esa mansión como las lámparas de araña. Y aún así, todas las tardes, Ethan esperaba a Grace, dibujando imágenes de niños corriendo en campos verdes. Imágenes de un futuro que nunca había conocido. Entonces, una mañana, Grace trajo algo inusual a su habitación, una pequeña radio destartalada. Ethan ladeó la cabeza. ¿Para qué era eso? Ella sonrió. Mi abuela siempre decía que los ritmos africanos podían despertar incluso lo que parecía perdido para siempre. Hoy probaremos algo nuevo. El niño había soportado innumerables terapias que fracasaron. Pero con Grace, confiaba. Ella sintonizó el dial, y de repente, la habitación cobró vida con tambores profundos que latían con fuerza.
Los hombros de Isen se contrajeron y luego se movieron al ritmo. Grace tomó sus pequeñas manos, guiándolas suavemente. No pienses en caminar. Siente el ritmo que te recorre. Algo despertó. Isen cerró los ojos, dejando que el ritmo recorriera sus brazos, su pecho, sus caderas. Por primera vez, no tenía miedo de fracasar. Ahora, Grace susurró, intentemos ponernos de pie. El corazón del niño latía con fuerza. Sus piernas eran como papel, frágiles y sin usar. Pero Grace le sujetó los brazos con firmeza. Isen empujó temblando hasta que, milagro de milagros, se puso de pie. Grace, lo estoy logrando. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo imposible estaba sucediendo. La alegría duró solo unos segundos. La puerta se abrió de golpe. Richard Blackwood se quedó allí parado. La conmoción se transformó en horror. Su hijo se balanceaba precariamente, sostenido por la criada. Una música extraña llenó la habitación. El rostro de Richard se sonrojó. ¿Qué demonios está pasando aquí? Entró furioso, golpeando la radio, silenciada de un golpe. Señor, por favor. Estaba de pie. Grace intentó explicar, pero Richard la agarró del brazo. Isen se dejó caer en su silla, llorando. Papá, me estaba ayudando. No lo hagas. Pero, Richard solo vio peligro y desafío. Arrastrando a Grace por el pasillo, la empujó hacia el jardín de la finca. Delante del personal reunido. Sin dudarlo, la empujó hacia la fuente ornamental. Su uniforme. La enrojeció. Su dignidad se hizo añicos. Has terminado. Recoge tus cosas y vete. La humillación fue despiadada. Algunos sirvientes sonrieron con sorna. Otros se alejaron con lástima. Grace, temblorosa y empapada, recogió sus pocas pertenencias esa noche. Pero cuando abrió su pequeña maleta, un sobre se deslizó fuera. Desdobló el papel. Aléjate de los Blackwood o te arrepentirás. La letra era elegante, deliberada. El miedo se apoderó de su pecho. ¿Quién la amenazaría? ¿Por qué alguien estaba tan desesperado por alejarla de Isen? Mientras tanto, dentro de la mansión, Richard Blackwood se sirvió whisky tras whisky, incapaz de acallar la imagen de su hijo, dejándose caer en la silla, gritando pidiendo a Grace. Había actuado impulsado por la rabia, pero la duda lo carcomía. Horas después, sin poder dormir, accedió a las grabaciones de vigilancia de la propiedad. Y allí estaba en la pantalla. Su hijo roto y paralizado, estaba de pie, tembloroso, pero sobre sus propias piernas. La voz de Grace lo animó, su mano lo estabilizó. Y entonces, imposiblemente, Isen dio un pequeño paso. Richard se quedó paralizado. El vaso se le resbaló de la mano, rompiéndose en el suelo. Los médicos habían condenado al niño que casi había enterrado en la desesperación. Había caminado y la única persona que lo creía posible era la mujer a la que había arrojado a una fuente y desterrado. Richard hundió el rostro en las manos, la vergüenza y el asombro chocando en su interior. Mientras tanto, Isen dormía inquieto arriba, con las piernas crispadas, como si sus sueños continuaran los pasos que él había comenzado. Y en su modesto apartamento al otro lado de la ciudad, Grace se sentó aferrada a la amenaza anónima, preguntándose por qué el mundo de los Blackwood le temía tanto. Tres almas unidas por un momento que nadie debía ver estaban ahora atrapadas en una tormenta de prejuicios, poder y esperanzas imposibles. ¿Qué opinas de la reacción de Richard Blackwood? ¿Fue miedo, orgullo o prejuicio lo que lo impulsó a arremeter contra Grace? La noche en que Richard Blackwood vio a su hijo dar esos pasos temblorosos, su mundo se desmoronó. El imperio que construyó, las reglas que impuso, la arrogancia que desplegaba, todo parecía vacío ante una verdad innegable. Grace Miller había logrado lo que los mejores especialistas del mundo no habían logrado. Al amanecer, Richard se encontraba frente a un modesto bloque de apartamentos en el Bronx. No había estado en un barrio así en décadas.
Vestido con su traje a medida, parecía fuera de lugar. Llamó a la puerta, y cuando Grace Miller abrió la puerta, su mirada se endureció al instante. «Tienes nervios», dijo ella con voz firme, aunque le temblaban ligeramente las manos. Richard no discutió. Por primera vez en su vida, el multimillonario bajó la mirada. «Isen no ha dejado de preguntar por ti. Vi la grabación». Él se quedó de pie junto a Grace. «Le hiciste creer. Por favor, vuelve». Grace se cruzó de brazos, recordando el agua helada de la fuente, empapándola, la risa tras las manos de la criada. «¿Por qué debería volver después de cómo me humillaste?» Sacó su teléfono y le mostró el video. Isen, de pie, tambaleándose, dando ese frágil paso. Grace se quedó sin aliento. La voz de Richard se quebró. El médico dijo, «Imposible». «Pero vi a mi hijo caminar. No puedo ignorarlo. Él te necesita. Yo te necesito. Por él». Tras un largo silencio, Grace susurró, «Volveré por Isen, no por ti». Cuando regresó a la finca Blackwood, los rumores se extendieron como la pólvora. Los sirvientes voltearon la cabeza, con los ojos llenos de sospecha y chismes. «La criada ha vuelto», murmuraron. Incluso Thomas Clark, el mayordomo, la miró con compasión y cautela. Pero todo cambió cuando Grace entró en la habitación de Isen. El rostro del chico se iluminó como si el sol hubiera salido solo para él. «Sabía que volverías», gritó, abrazándola. En ese momento, cada humillación, cada susurro, cada amenaza valió la pena. Grace Miller nunca había sido tan necesaria en su vida. Y Isen estaba cambiando. Día tras día, sus piernas se fortalecían. Los ritmos que Grace tocaba convertían los ejercicios en juegos. Las canciones de su infancia llenaban la habitación, antes estéril, de risas y energía. Por primera vez, la mansión resonaba de alegría en lugar de silencio. Incluso Richard, observando desde la distancia, se vio obligado a admitirlo. Su hijo había vuelto a la vida. Pero la mansión tenía otra gobernante. Su nombre era Victoria Blackwood, la hermana mayor de Richard. Elegante, fría, con reputación de implacable control. Regresó repentinamente de Europa tras oír rumores sobre la doncella milagrosa. Durante su primera cena de regreso, dirigió su mirada penetrante hacia Grace. «Así que eres tú de quien tanto he oído hablar». Su tono era casual, pero su mirada era calculadora. Es curioso lo rápido que se propagan los rumores cuando hay dinero de por medio. Grace no dijo nada, pero sintió la ira. Esa noche, Victoria llamó a Amanda, su agente de investigación, Mark Sullivan, un detective privado con reputación de discreción. Deslizando un sobre con dinero por el escritorio, susurró, «Quiero saberlo todo sobre Grace Miller. Cada movimiento, cada palabra. Encuentra algo que destruya su credibilidad. No pertenece a... aquí». Desde ese momento, la vida de Grace se convirtió en un campo de batalla que no podía ver. Las amenazas anónimas se multiplicaron. Su casillero fue vandalizado con insultos. Una noche, encontró otra nota debajo de la puerta de su apartamento. «Vete ahora o el chico también sufrirá». Aún así, Grace aguantó por Isen. El punto de inflexión llegó durante una lujosa gala benéfica organizada por la Fundación Blackwood. Richard insistió en que Grace asistiera, no como sirvienta, sino como invitada de honor. A regañadientes, aceptó. Llegó con un sencillo vestido azul marino, destacando en una habitación de brillantes vestidos y joyas. Una invitada susurró de inmediato, «¿No es esa la criada?». Una mujer se burló. «Escuché que usa extraños rituales con el chico». Otra rió entre dientes. Esta gente siempre encuentra la manera de explotar la compasión. Grace se obligó a sí misma a mantener la compostura, pero la humillación le ardía en el pecho. Richard lo notó. Por una vez, el multimillonario sintió vergüenza de su mundo. Mientras tanto, escondido entre los invitados,
Mark Sullivan le tomaba fotos a Grace, hablando con Richard, consolando a Eisen, riéndose de sus bromas. Más tarde, esas fotos serían editadas, distorsionadas para que parecieran algo completamente distinto. Pero el momento más dramático llegó días después, en el gran salón de la mansión. Richard había traído a un nuevo especialista, un médico refinado y caro recomendado por Victoria. Sentó a Eisen para que recibiera terapia. Eisen se cruzó de brazos. No lo quiero. Tiene las manos frías. No cuenta historias como Grace. Victoria espetó. Eisen, compórtate. Este hombre es un profesional. Grace es solo una criada. Esa fue la chispa. No, gritó Eisen, golpeando su silla de ruedas con los puños. Solo quiero a Grace. Ella cree en mí. Ella me hace valiente. Ella es la única que sabe que puedo caminar. La sala se congeló. Familias influyentes que estaban de visita para almorzar intercambiaron miradas de asombro. Los sirvientes se detuvieron a medio paso. El silencio inundó el pasillo como una ola. Desde la esquina, Thomas Clark se permitió una leve sonrisa. El rostro de Richard, sin embargo, contaba otra historia. Estaba atónito no por la desobediencia de Eisen, sino por la desesperada sinceridad en la voz de su hijo. Por primera vez, vio claramente que no se trataba de caprice. Se trataba de esperanza. Ignorando la mirada furiosa de su hermana, Richard dijo con firmeza: «Traigan a Grace aquí». Cuando Grace entró, el rostro de Eisen se iluminó de alegría radiante. Ella se arrodilló, secándose las lágrimas delante de todos, sin vergüenza. Los invitados susurraron, pero algo en el ambiente había cambiado. Sin embargo, la batalla de Grace apenas comenzaba. En cuestión de días, el escándalo aparecieron titulares. Los multimillonarios publicaron fotos manipuladas de Grace y Richard, que la pintaban como una conspiradora. Las redes sociales estallaron con comentarios crueles. Richard intentó protegerla pidiéndole que permaneciera dentro de la finca, pero el daño ya estaba hecho. Para Eisen, su ausencia era insoportable. Rechazó la terapia y pasó horas mirando por la ventana. «¿Por qué no viene, papá?», exclamó. En su apartamento, Grace se derrumbó. No por mentiras ni insultos, sino porque la estaban alejando de Eisen cuando más la necesitaba. Y entonces surgió un aliado inesperado. Thomas Clark llamó a su puerta una noche. «No estás sola», dijo en voz baja. «He visto lo que has hecho por el chico. Todos lo hemos visto. Y es hora de que alguien diga la verdad». Grace se secó las lágrimas. Pero como tienen poder, dinero e influencia. A veces, Thomas decía que la verdad en sí misma es más fuerte que todo eso. La tormenta alcanzó su clímax en el tribunal. Victoria había seguido adelante con una demanda acusando a Grace de negligencia y manipulación. La sala estaba repleta de periodistas, con las plumas listas para destrozar su reputación. Grace estaba en el estrado de los testigos, con las manos temblorosas, su dignidad, el único escudo que le quedaba. La voz del fiscal era cortante. «¿Qué cualificaciones tiene, señorita Miller? ¿No es cierto que rezó por la vulnerabilidad de una niña adinerada? ¿No busca simplemente la fortuna de los Blackwood?». Cada palabra era como una daga. Grace contuvo las lágrimas, aferrándose a un solo pensamiento: «Eisen me necesita». Entonces llegó el giro inesperado. Thomas Clark subió al estrado. Su voz temblaba, pero su convicción era clara. Habló de las amenazas que Grace había sufrido, la humillación que había enfrentado, la campaña sistemática para quebrantarla. Reveló copias de las notas anónimas, pruebas de vigilancia e incluso rastros digitales que lo vinculaban todo con Mark Sullivan, el detective de Victoria. La sala del tribunal se llenó de asombro. Los periodistas garabateaban furiosamente. El caso cuidadosamente construido de Victoria se derrumbaba. El juez se inclinó hacia adelante, con expresión fría. «Caso desestimado. Este tribunal no se usará para difundir mentiras y prejuicios».
Grace exhaló. Las lágrimas corrían a raudales. Había sido reivindicada. Afuera, una multitud se había reunido, vecinos, simpatizantes, incluso desconocidos. Cuando Grace salió, estallaron los aplausos. Por primera vez, no era invisible. La vieron defendida, celebrada. Pero al mirar hacia la imponente finca Blackwood a lo lejos, Grace supo que la guerra no había terminado. Porque Victoria Blackwood no había terminado, ni tampoco las sombras que rondaban esa casa. ¿Crees que Richard Blackwood ha cambiado de verdad o sigue atrapado en orgullo y poder? La victoria judicial fue solo el principio. Aunque Grace Miller había sido reivindicada, las cicatrices del juicio público aún persistían. Los titulares la tildaban de santa y de escándalo. Sus partidarios la llamaban hacedora de milagros. Los críticos murmuraban que estaba manipulando para hacerse con la fortuna de los Blackwood. Pero a Grace no le importaban los titulares. Lo único que quería era volver con Ethan Blackwood. El chico se aferró a ella en cuanto volvió a entrar en la mansión. Sus pequeños brazos la rodearon por el cuello como si temiera que volviera a desaparecer. «Sabía que no me dejarías», susurró. Le temblaban las piernas, pero sus ojos brillaban con una determinación que nadie había visto antes. Grace sonrió entre lágrimas. «Nunca te dejaré, Ethan. Ni ahora, ni nunca». Sin embargo, en las sombras de la finca, el peligro latía a fuego lento. Victoria Blackwood, humillada por la desestimación del tribunal, redobló sus esfuerzos. Si no podía destruir a Grace por medios legales, la desmantelaría en secreto. Una noche, llamó a Mark Sullivan, su detective caído en desgracia, para un último trabajo. «Quiero pruebas», susurró. «Cualquier cosa que demuestre el progreso de Ethan es una ilusión. Cámaras, grabaciones, lo que sea necesario. El mundo debe ver que esta criada no es más que un fraude». Sullivan instaló cámaras ocultas por toda la finca, pero el destino jugó su mano. Una mañana, mientras Richard y Victoria discutían sobre las finanzas de la finca, Ethan hizo lo imposible. Solo en su habitación, recordando las canciones de Grace, se levantó de su silla de ruedas y dio 7 pasos temblorosos y gloriosos por la alfombra. Nadie estaba allí para animarlo, excepto el ojo silencioso de una cámara de seguridad legítima. La grabación llegó a Thomas Clark, el mayordomo, quien la envió de inmediato al teléfono de Grace. Ella la vio en su pequeño apartamento, con lágrimas en la pantalla. «Lo lograste, mi valiente muchacho. De verdad que lo lograste». Esa misma noche, el video se filtró a las redes sociales. Al amanecer, millones habían visto los pasos temblorosos de Ethan. Los hashtags corrieron como la pólvora. El milagro de Blackwood. Grace, la heroína. Los periodistas abarrotaron las puertas de la mansión. Los simpatizantes portaban un cartel que decía: «La justicia por la gracia y el respeto no tiene color». Por primera vez en la historia de Blackwood, las puertas de hierro no pudieron contener la marea de la opinión pública. Dentro, Victoria estaba furiosa. Cuanto más celebraba el mundo a Grace, más irrelevante se volvía, pero su furia solo la atrapó aún más. Pronto, antiguos empleados dieron testimonio de su crueldad, exponiendo años de prejuicios y manipulación. El golpe final llegó cuando las autoridades descubrieron su intento de huir del país con documentos falsificados. Las cámaras la captaron mientras la escoltaban por el aeropuerto, con sus tacones de diseñador resonando contra las baldosas como las últimas notas de un requiem. Richard estaba sentado en su estudio esa noche, con un vaso de whisky sin tocar en la mano. Frente a él, Grace Miller permanecía en silencio. «Era mi hermana», dijo Richard con voz ronca. «Pero no puedo negar en qué se convirtió. Pasé años defendiendo el apellido Blackwood, pero solo me cegó». La mirada de Grace se suavizó. «No necesitas cargar con sus pecados. Solo necesitas asegurarte de que Ethan crezca libre de ellos». La voz de Richard se quebró. «Cuando era niño, había alguien como tú, un jardinero llamado Ernest Vega.
Me leía cuentos, me enseñó a montar en bicicleta. Mi padre lo despidió en cuanto nos pilló juntos. Dijo que los Blackwood no se mezclan con la servidumbre. Juro que nunca sería débil como él. Y ahora veo que estaba obligando a Isen a vivir en la misma prisión. Miró a Grace con los ojos húmedos. Lo liberaste y me liberaste a mí. Desde esa noche, la mansión cambió. Los pasillos que antes resonaban con susurros ahora rebosaban risas. Los sirvientes que se habían burlado de Grace ahora la saludaban con respeto. El progreso de Isen era innegable cada día. Sus pasos se volvían más fuertes, más firmes, más largos. El chico que una vez había estado confinado a una silla ahora corría distancias cortas por el jardín. Su risa se derramaba en el aire. Y entonces surgió la idea que lo transformaría todo. Richard llamó a Grace a su oficina, extendiendo planos arquitectónicos sobre el escritorio. El Instituto de Rehabilitación Isen Blackwood, dijo. Quiero que lo dirija. Nadie entiende a estos niños. Mejor que tú. Grace dudó, trazando los dibujos con los dedos. Si hacemos esto, no puede ser un monumento. A tu riqueza. Debe ser un santuario. Para cada niño, sin importar su color, su origen o la cuenta bancaria de sus padres. Richard asintió sin dudar. Entonces eso es exactamente lo que será. La noticia se corrió rápidamente. Familias de toda la ciudad escribieron cartas pidiendo la oportunidad de inscribir a sus hijos. La prensa, antes ansiosa por destrozar a Grace, ahora clamaba por elogiarla. Pero el mayor elogio vino del propio Isen. El día de la ceremonia de colocación de la primera piedra, se paró ante una multitud de cientos de personas. Le temblaban las piernas, pero se mantuvo firme, con Grace a un lado, y su padre al otro. Isen levantó una pequeña pala y rompió la tierra. Cámara. Los aplausos resonaron. Puedo caminar porque Grace creyó en mí. Isen declaró con la voz de su hija, llena de verdad. Y ella también puede ayudar a otros niños a creer. La multitud rugió. Grace sintió que su corazón se le henchía hasta casi romperse. Pasaron los meses. El instituto se alzaba de acero y piedra, pero se construyó sobre algo más fuerte. Las becas religiosas abrieron las puertas a familias pobres. Un personal multicultural acogía a niños de todos los orígenes. Grace llenó los pasillos de música, historias y risas. Isen se convirtió en el pequeño embajador del instituto, corriendo a saludar a los nuevos pacientes con una sonrisa. No te preocupes, Grace me enseñó que lo imposible es solo algo que lleva más tiempo. En la finca Blackwood, la vida misma se transformó. El jardín donde Grace una vez fue humillada en la fuente ahora albergaba festivales que celebraban la diversidad. Los sirvientes que antes tenían miedo de hablar ahora reían abiertamente. El propio Richard, antes rígido y distante, empezó a pasar las tardes escuchando las historias de Grace con Isen. Su expresión se suavizó de una forma que pocos habían visto. Una noche, Grace se quedó junto a la cama de Isen, viéndolo dormir plácidamente. Sus zapatillas, desgastadas tras un día de juego, descansaban junto a la mesita de noche. Meses antes, esos zapatos habían sido innecesarios. Ahora eran la prueba de un milagro que el dinero no podía comprar. Richard apareció silenciosamente en la puerta. Hoy corrió por el césped sin detenerse. Dijo maravilla, con la voz entrecortada. Grace sonrió. Ahora es libre. Verdaderamente libre. Richard la miró. Sus ojos ya no eran los de un magnate despiadado, sino los de un hombre transformado. No solo le enseñaste a caminar. Nos enseñaste a todos. Durante generaciones, mi familia se mantuvo firme en la sociedad, pero nunca caminó de verdad. Estábamos paralizados por nuestro orgullo, nuestros prejuicios.
Arrancaste esas cadenas. El viento entraba por la ventana abierta, trayendo el aroma a jazmín y hierba fresca. En la mesita de noche, un dibujo que Isen había hecho mostraba 3 figuras, Richard y Grace, tomados de la mano bajo un sol brillante. La voz de Grace era suave pero firme. ¿Sabes cuál fue mi mayor victoria, Richard? No ver los primeros pasos de Isen, aunque eran hermosos. Mi victoria fue demostrar que la dignidad, el amor y la fe son más fuertes que siglos de prejuicios, que todos podemos caminar juntos si nos atrevemos. Richard le tomó la mano, un gesto impensable meses atrás. Gracias, Grace, por no rendirte. En ese momento, lo imposible había sido conquistado, no solo por los pasos de un niño, sino por una familia que finalmente aprendió a caminar unida. ¿Cómo te sentiste cuando Isen Blackwood finalmente caminó solo? ¿Fue un milagro o una prueba de que el amor y la fe son más fuertes que cualquier veredicto médico? ¿Crees que Richard Blackwood realmente se redimió? ¿O fue Grace quien salvó no solo a Isen, sino también el alma de Richard? Si hubieras estado en el lugar de Grace Miller, ¿habrías soportado la humillación, las amenazas y la traición para luchar por el futuro de un niño? Si crees que este final trae esperanza, comenta 100 veces abajo. Dinos desde qué país lo estás viendo. Y no olvides darle me gusta y compartir la historia para inspirar a otros.